Tras varias idas y venidas, finalmente este martes comenzará a votarse en el plenario de la Cámara de Senadores el proyecto de ley de rendición de cuentas que luego de intensas negociaciones la coalición de gobierno aprobó en su totalidad. Uno de los puntos candentes fue la propuesta del Poder Ejecutivo de tomar recursos económicos del Instituto de Colonización para la eliminación y relocalización de asentamientos en todo el país. En fin, hay una cantidad de temas planteados con respecto a la rendición de cuentas, a la actividad política en general. Ya estamos recibiendo para dialogar hoy en Mejor Hablar al senador del Frente Amplio, Charles Carrera. Carrera, buen día. Bienvenido a la mañana de M24. Buen día, un gusto estar en comunicación con ustedes, con toda la audiencia y gracias por la oportunidad de diálogo. Por favor, resumiendo uno de los temas que más, digamos, se ha mencionado de esta discusión todavía abierta, aunque parece que en vías de cerrarse con respecto al proyecto de ley de rendición de cuentas. La coalición de gobierno encontró finalmente un acuerdo en el modo de nutrir al fideicomiso para asentamientos, sin afectar, según dijeron senadores y senadoras del oficialismo, recursos de colonización. Por un lado, se mantiene el planteo original de destinar al fideicomiso de asentamientos la recaudación del adicional al impuesto a las transmisiones patrimoniales a los inmuebles rurales y la sobretasa del impuesto al patrimonio, que hasta ahora iban a la compra de tierras, y por otro se compensa a colonización con $15 millones anuales para comprar tierras que provendrán de partidas presupuestales sin ejecutar. ¿Cómo se analiza desde el Frente Amplio lo que parece ser la solución acordada al interior de la bancada en el Senado del oficialismo? Nosotros no compartimos esa metodología de trabajo, no compartimos el instrumento financiero que se utiliza, es decir, porque se va por el camino de financiar colonización. Nosotros compartimos el objetivo, que es que hay que tener políticas públicas para enfrentar la problemática de los asentamientos, pero con recursos genuinos, recursos financieros genuinos. Nosotros creemos que es un error tomar estos impuestos que tenían un destino especial, que iban con destino a el medio rural, el Instituto Nacional de Colonización, para lo que tiene que ver de tener familias, pequeños productores y asalariados rurales asentados en nuestra campaña, y creemos que es un error. Esto es volver a la etapa anterior al año 2007, que fue una etapa donde existía una ley que se votó por unanimidad, y esa ley que se votó por unanimidad lo que establecía era justamente eso, ¿no? De que debemos tener un conjunto de políticas públicas para asentar a nuestra gente en medio rural. Charles, y esto lo que tiene que ver cuando se habla en realidad acá hay un recorte, hay estos impuestos en general producían unos 30 millones por año, y acá hay en principio un recorte a $15 millones que no tenemos muy claro si se asegura con estas partidas que se dispusieron, y luego el 2025 no sabemos qué va a pasar. Además de ese dinero, de esos hasta $15 millones el proyecto de rendición de cuentas incorporó un aditivo en el que se prevé una partida de $25 millones, en este caso no ya anual, sino por única vez, para el apoyo, según se dice, directo a las y los colonos a través de la financiación de intereses de préstamos para inversión, tecnificación y maquinaria que correrán por cuenta del Estado, lo que en la vida de los hechos haría que sean préstamos a tasa cero. ¿Qué opinión tiene el Frente Amplio de esta propuesta en particular, de esta parte puntualmente del articulado? Y ese artículo en particular acompañamos porque son recursos propios que hoy ya tiene colonización, y creemos que es una buena política tratar de incentivar a que los colonos puedan acceder al sistema financiero. Sabemos que existen dificultades para que los colonos puedan acceder, pero vemos que es una política activa en ese sentido. En ese sentido acompañamos ese aspecto. Desde el oficialismo se defiende esta parte de lo que sería el texto, la redacción definitiva, diciendo que durante las administraciones del Frente Amplio se hizo hincapié en la compra de tierras, pero en cambio se desatendieron aspectos como los mecanismos justamente para invertir, por ejemplo, en tecnología, en distintas áreas necesarias para que un emprendimiento agropecuario pueda ser viable. ¿Hay ahí una mirada crítica a lo que pasó antes, desde el Frente Amplio también, cuando se está dispuesto a acompañar esa parte?
No, nosotros acompañamos esa medida porque creemos que es una medida que hoy puede colaborar. Es decir, a partir de la ley de presupuesto, nosotros tenemos 3 leyes, ¿no? Está la ley de urgente consideración, algunos aspectos que hoy estamos llevando a referéndum, que es lo peor de la LUC, que es lo que tiene que ver algunos aspectos con colonización. En la ley de presupuesto hay un desmantelamiento y desfinanciamiento de las políticas y de la institucionalidad agropecuaria, y eso, bueno, se consolida con esta ley de rendición de cuentas. Es decir, nosotros antes teníamos institucionalidad que apoyaba el desarrollo rural, todo lo que tiene que ver con la Dirección de Desarrollo Rural. Existía una serie de proyectos que colaboraban y coadyuvaban a la mejora de la vida del colono en el medio rural. Qué sé yo, las alianzas estratégicas que teníamos con UTE, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la electrificación rural, las alianzas estratégicas con MEVIR, en lo que tiene que ver con mejorar la vivienda. Existían una serie de alianzas con otros organismos del Estado en la mejora de la vida de nuestra gente en el medio rural. Nosotros acompañamos esta medida porque esta medida en particular lo que tiene que ver, hoy no se está desmantelando lo que tiene que ver con el financiamiento y el apoyo, y bueno, vemos necesidad de que hay que acompañar este tipo de medidas, que también estas medidas no serán sencillas para que los colonos y la gente del medio rural puedan acceder, porque muchas veces es dificultoso acceder al sistema financiero, así como es dificultoso acceder para las familias del medio urbano, también es muy dificultoso acceder para las familias del medio rural. Bien. Charles, ¿cuál era la propuesta que tenía el Frente Amplio para contemplar justamente el fideicomiso que proponía el gobierno y, por otro lado, mantener los recursos para colonización? Nosotros la propuesta que hicimos fue que se retiraran esos 30 millones de dólares de una partida, que es una partida que está muy por encima de los 400 millones de dólares, que se llama imprevistos y refuerzos de rubro. Es una partida que maneja el Poder Ejecutivo, que lo utiliza para situaciones imprevistas, para reforzar aquellos ministerios cuando tienen alguna necesidad en especial, y bueno, nosotros lo que planteamos es que esta plata se retirara de esa partida. Lamentablemente nuestra propuesta la votaron en contra, pero también les quiero decir que el ministerio que sufrió el mayor recorte el año pasado fue el Ministerio de Vivienda, donde si uno compara el presupuesto 2020 con el presupuesto 2019, son 32 millones de dólares una diferencia presupuestal, es decir, no se invirtieron en nuevas soluciones habitacionales. Es decir, existió un recorte en base al decreto 90, el famoso decreto 90-20 del año pasado, pero también porque no se cumplió con la ley que establecía la actualización del Fondo Nacional de Vivienda. No se cumplió y se recortó. Entonces, también si uno está preocupado con el tema de la vivienda, lo que uno tiene que hacer es cumplir con las leyes que ya establecían recursos para el Ministerio de Vivienda y establecer recursos genuinos, porque estos recursos que se retiran ahora, que eran recursos del medio rural, que vienen a partir de la enajenación de los bienes inmuebles rurales, bueno, ahora se destina por un tiempo que no sabemos qué tiempo puede ser, porque es un fideicomiso que puede ser de 10, 15, 20 años o más, y lo que nosotros decimos es, hay que atender las dos políticas. La política de asentamientos, que es una política central, que hay que darle recursos genuinos, y la política de la problemática del medio rural. Claro, una diferencia clara es que en el caso de ustedes el dinero que iría para vivienda iría directamente de las partidas y no a través de colonización, que es lo que está en el medio en la propuesta del gobierno y aprobada ahora, aparentemente por diputados y que será sancionada en senadores. Sí, nosotros proponíamos esta partida y no esta ingeniería, como dicen algunos legisladores oficialistas, pero en realidad es bastante poco transparente, ¿no? Porque se empezaron a analizar los números y las cuentas y los rubros del Ministerio de las Cuentas Nacionales, y bueno, vieron que existían partidas que no se ejecutaron en el 2017, el 2018, que estaban con un objetivo específico, cumplir con sentencias judiciales en aquel momento y algunas otras partidas, y empezaron a juntar, todos esos recursos y mandan para acá. Lo que nosotros queremos es que exista una prioridad
para enfrentar la problemática de los asentamientos y una prioridad en la política de tierras públicas. Por eso yo les decía al principio, es decir, esto, lo que estamos viendo hoy acá es volver a una etapa anterior al año 2007, que es cuando el Instituto Nacional de Colonización tenía que vender sus bienes, que en definitiva son bienes de todos los uruguayos, para poder atender sus propios gastos de funcionamiento, no sus gastos operativos. Entonces lo que nosotros proponemos es eso, bueno, tomemos esta plata, si esto es una prioridad, sí, estamos todos de acuerdo que sea una prioridad, destinemos estos recursos para atender la problemática de los asentamientos, pero no toquemos estos impuestos que tienen un destino especial. En la discusión de la rendición de cuentas, saliendo de los asuntos mencionados, quedan, o por lo menos sobrevolaron, se mencionaron algunos puntos en los que, de momento, en el tratamiento, insisto, de ese proyecto de ley, no ha habido acuerdo a nivel de la coalición de gobierno. Uno de ellos tiene que ver con la iniciativa impulsada por Cabildo Abierto de introducir un artículo que hubiera habilitado, en caso de ser aprobado, eso no está en el texto acordado finalmente, a las empresas de cable del interior a brindar servicios de Internet, algo que es exigido por la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, la CUTA, que nuclea a buena parte de quienes son empresas, de las empresas cableoperadoras del interior. Se señala desde ese ámbito empresarial que esto es urgente, que se concrete para reforzar a un sector que se autodefine como en crisis. ¿Cómo valora el Frente Amplio esa iniciativa que proviene de Cabildo Abierto y por ahora no ha sido atendida? Mira, nosotros, en realidad, esa iniciativa en sí, como una propuesta articulada, nunca lo llegamos a ver. Eso es lo veíamos por noticias de prensa o por algunas manifestaciones de algunos legisladores, algunos diputados de Cabildo Abierto. Pero en sí esa propuesta no la vimos como tal. Nosotros la preocupación central del Frente Amplio es, nuestra preocupación es defender a la empresa pública Antel, a la principal empresa de telecomunicaciones del Uruguay, que tiene una infraestructura muy importante. Es la empresa que ha desarrollado, todos los uruguayos hemos desarrollado una inversión muy grande en Antel, una inversión muy grande se ha desarrollado, y nuestra posición es esa. Luego, bueno, ver que posibles alianzas con privados, bueno, eso se tendrá que analizar, pero nuestra preocupación es que defender el posicionamiento de la empresa pública y la necesidad de seguir invirtiendo allí. Un articulado en sí, no te puedo emitir una opinión, Martín, porque no lo llegué a ver y realmente no puedo decir algo diferente a lo que te estoy diciendo. Precisamente para no quedarnos solo con esa propuesta concreta de Cabildo Abierto, pero sí abordar poco el concepto que hay por detrás de ese tipo de iniciativa, te proponemos, Charles, escuchar algo que nos dijo aquí, defendiendo una iniciativa similar, el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, un hombre de Cerro Largo que hizo esa consideración, según él mismo lo dijo, pensando en lo que él entiende son dificultades específicas en materia de telecomunicaciones que hay en el interior del país. Vamos a escucharlo ahora. Pero la Rosa debería preocuparse de otra cosa. Debería preocuparse de que Antel dé efectiva cobertura en todo el territorio nacional. Yo le puedo dar el mapa de a los lugares que esa Antel de todos no llega. O llega con señal vaga o señal que se suspende y señal que no transmite datos. Debería hacer lo que debe hacer, que es poner torres de comunicación en todos lados, y seguramente el día que lo haga no va a tener ningún problema de competencia ni pérdida ninguna, y va a seguir siendo sumamente exitosa. Ahí Botana estaba aludiendo a La Rosa, el integrante del directorio de Antel, en representación del Frente Amplio, que tiene una visión crítica con respecto a estas iniciativas que de alguna manera permitirían que, en este caso, las cableoperadoras, que son parte del sector privado, prestaran servicios que hoy no pueden prestar, y en esa opinión de Botana había una visión crítica con respecto a la atención que, según él, no habría habido durante los gobiernos del Frente Amplio de las localidades más pequeñas, más despobladas, e incluso del medio rural en materia de telecomunicaciones.
¿Qué responde Charles? No comparto esa visión de Botana como hombre del interior que soy. Te puedo decir que ha existido una revolución tecnológica a lo largo y ancho del Uruguay. Hoy el acceso a las telecomunicaciones que tienen los trabajadores rurales, los pequeños empresarios rurales, ha sido muy importante, y Antel ha desarrollado una estrategia muy, de cobertura nacional. Quizás que pueda faltar algún pedacito del territorio uruguayo, quizás que algo pueda faltar, como falta en lo que tiene que ver con UTE, con el tema de la electrificación rural, que falta algunos pequeños tramos del país para que podamos cumplir con el 100% de electrificación rural. Pero se ha hecho una inversión muy grande y lógicamente hay que continuar, hay que profundizar, hay que actualizar la tecnología. Pero no comparto esa visión del senador Botana. El país, luego de los gobiernos del Frente Amplio, ha sido otro, en lo que tiene que ver con inclusión, y ahora ¿qué es lo que nos preocupa de esta rendición de cuentas? Son los recortes. Porque si uno habla de inclusión, si uno habla de descentralización, tiene que asegurar los recursos para que se sigan actualizando las tecnologías de las empresas públicas, pero también que se siga invirtiendo en la Universidad Tecnológica, que se siga invirtiendo en la Universidad de la República, que se siga invirtiendo en la UTU, para que nuestra gente del interior pueda tener acceso. Que el gran problema que teníamos antes del gobierno del Frente Amplio era la accesibilidad a poder desarrollarnos y poder optar dónde desarrollarnos. Te lo digo yo, que hace muchos años, hoy tengo 43 años, y hace 25 años atrás, cuando en mis pagos, cuando tuve que salir a estudiar, elegí una carrera y me tuve que venir a morir a la capital. Pero hoy tengo familiares que tienen la posibilidad de elegir lo que quieren estudiar y dónde estudiar, y se pueden elegir carreras en el interior. Pero bueno, para que esto continúe, hay que invertir, y esa es una de las grandes diferencias que tenemos nosotros con esta rendición de cuentas, que mañana vamos a empezar a votar, que acá es una rendición de cuentas donde se consolidan una serie de recortes en un montón de políticas públicas, porque si a nosotros nos preocupa el tema del interior, nos tiene que preocupar que en los hospitales públicos del interior tengan acceso a los medicamentos. Te lo digo, en mi pueblo, Minas de Corrales, no hay acceso en el hospitalito, no hay acceso a lo más básico, que es paracetamol, no hay acceso al antibiótico, que es lo más básico que tiene que existir en un hospital y es lo más económico para hacer. No existen, tenemos que se puedan acceder a una serie de servicios y bienes públicos, y eso es lo que se está cortando con la ley de presupuesto y se está consolidando con esta rendición de cuentas, que es una rendición de cuentas de espalda a la necesidad de los uruguayos, sin futuro. Charles, sin futuro. Hay otra propuesta vinculada al tema telecomunicaciones, que es el Fondo Universal de Telecomunicaciones, valga la redundancia, que no salió ahora en comisión por diferencias a la interna de la coalición. Cabildo Abierto no estuvo dispuesto a apoyar esta propuesta, pero se trataría ahora en el plenario de la Cámara de Senadores, que tiene que ver también con esta idea de que Internet llegue a todos los puntos del país. Eso es lo que se dice. El tema es que aquí, nuevamente se podría utilizar infraestructura pública, ¿no? Las empresas privadas podrían utilizarla. ¿Qué posición tiene el Frente Amplio? Nosotros no compartimos esos artículos porque se creaba un fondo que era administrado por la URSEC, pero lógicamente el que ha puesto más en todo esto ha sido Antel. Antel ha puesto, tiene alrededor de más de 1.400 radiobases a lo largo y ancho del país. Las otras empresas, Movistar y Claro, tienen 700. Es decir, hay una diferencia importante. El que va a aprovechar más de la infraestructura del otro son los privados que el público. Entonces nosotros creemos que hoy ya existe la posibilidad de que se hagan alianzas entre las empresas, pero sin la intervención de la URSEC. Eso es una posibilidad que hoy ya existe por la reglamentación vigente. Acá se estaba estableciendo un fondo que iba a ser administrado no por Antel, sino que iba a ser administrado por la URSEC. Nosotros eso no lo compartimos. En principio vemos con buenos ojos que no hayan salido esos artículos. Veremos qué pasará en el plenario. Sí, estos artículos o estos temas, según dicen,
sectores del Partido Nacional y el Partido Colorado serían parte del proyecto de ley, de nueva ley de medios. ¿Se puede adelantar que en los dos temas, cableoperadoras que podrían prestar servicios de Internet y Fondo Universal de Telecomunicaciones, el Frente Amplio, cuando venga esa discusión, va a estar de arranque en contra? Nosotros tenemos que ver esos proyectos. A mí me gustaría sentarme a dialogar con los compañeros que están trabajando, que tiene este proyecto en particular, la ley de medios, que está en la Cámara de Diputados, y bueno, a partir de allí analizar. Pero en principio, lo que te decía, la máxima, esa que tenemos del Frente Amplio. Se ha hecho una gran inversión en la empresa de todos los uruguayos, que es Antel, y nosotros hoy el objetivo principal nuestro es defender esa inversión y que pueda seguir compitiendo con servicios de calidad. Y para eso hay que invertir, y se ha recortado muchísimo las inversiones en la empresa de los uruguayos. Proponemos, senador Carrera, hacer una charla, una breve pausa, y retomamos la charla con un par de temas pendientes en un par de minutos. Dale. Seguimos en entrevista con el senador Charles Carrera. Carrera, gracias por aguardarnos. Hay otro asunto que nos interesa conversar con usted, que es sobre Catón Nací, porque la semana pasada la bancada Frente Amplista de la Cámara de Representantes presentó un recurso de revocación ante el Poder Ejecutivo para revocar, valga la redundancia, el acto administrativo que representa el contrato entre el Estado y la empresa belga para prorrogar la concesión de Terminal Cuenca del Plata en el puerto de Montevideo, por considerar que una decisión de ese tipo requería de la aprobación parlamentaria con mayoría especial, porque crearía un monopolio. ¿Podría explicarnos técnicamente qué representa la vía administrativa elegida? Sí, eso está dentro de las acciones que definió el Frente Amplio a desarrollar. En este caso, los diputados que no habían participado en el trabajo anterior de la interpelación, el tema de la denuncia penal, analizando en conjunto con los asesores jurídicos, lo que fueron por el camino, de presentar un recurso de revocación ante Presidencia de la República para que se anule ese acto, porque ese acto tiene lo que se llama un objeto ilícito, es decir, se estableció por vía administrativa un monopolio, lo cual requiere una ley, y requiere una ley por mayoría calificada 2/3. Nosotros tenemos, los legisladores, lo que tenemos es un derecho cívico, un derecho ciudadano que establece nuestra Constitución, que es el derecho a la participación política. Y el derecho a la participación política, es decir, hay asuntos que hay asuntos que en forma obligatoria debe ser consultado el Parlamento Nacional. Entonces, ese derecho es un derecho que está reconocido en la Constitución de la República, es un derecho que está reconocido en algunas convenciones de derechos humanos. La Convención Interamericana de Derechos Humanos es una de ellas. Y lo que se establece es eso, se pide la revocación para, en mérito a esto, en un asunto donde ellos, nuestros legisladores, nuestro partido político, tendría que haber sido convocado a la discusión, acá a través de este objeto y causa ilícita, lo que se estableció es un monopolio, que es un monopolio por vía administrativa, un monopolio desregulado, que no cumple con la Constitución de la República, que viola la ley de puertos, entre otro conjunto de normativas, y lo que se busca es eso. Ahora el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 150 días para decidir. También acá aprovecho la oportunidad para decirles a la audiencia que los recursos que interpusieron el sindicato portuario, la empresa Montecom, Nobleza Naviera, no fueron contestados. Es decir, los recursos contra los decretos 114 y 115, que son los que establece el nuevo contrato de gestión de la terminal Cuenca del Plata y establece el nuevo reglamento de traquebuques, no fue contestado, y eso lo que establece es que, de acuerdo a la ley del contencioso anulatorio, hay una mirada negativa desde el Tribunal de los Contenciosos Administrativos hacia la actuación del Estado, y tendrá 150 días, y luego la intención de nuestros diputados es ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y no privarnos ninguna vía, ¿no?
Claro, pasa que ahí se sabe que desde el Poder Ejecutivo se hace una interpretación distinta porque se desmiente una y otra vez o se niega una y otra vez que se haya creado un monopolio y se habla de establecer una prioridad, lo que para el Frente Amplio, en función de las condiciones que rigen esa prioridad, es igual a un monopolio. Ahí hay una discusión abierta, si como se supone el Poder Ejecutivo en 150 días no da lugar a en recurso de revocación, la bancada del Frente Amplio tendrá, como decía recién usted Carrera, 60 días para presentar el recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, según la diputada Frente Amplista en Olivera, que fue parte de la conferencia de prensa en la que se le dio estado público a esta acción administrativa. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, si es que el Frente Amplio termina recurriendo a él, tendrá un año de plazo para dar lugar o no al recurso, y en caso de que se proceda por la negativa, esto lo dijo el diputado también Frente Amplista Daniel Galliani, se podría llegar como última instancia a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Efectivamente, todos esos pasos, inclusive llegar a un ámbito internacional, ¿están dentro de lo posible? Todos esos pasos están dentro de lo posible, y además que, bueno, nosotros no nos vamos a privar de ninguna acción. Para nosotros este es un acuerdo que debe ser declarado nulo, lo ha dicho públicamente el Frente Amplio, y debe ser renegociado en base a la dignidad. No puede ser que el acto de entrega que realizó el presidente Lacalle, el ministro Heber, acompañado de algunos otros funcionarios del Estado uruguayo, realizaron un acto de entrega. Beneficiaron en más de $1.000 millones a esta empresa y asumieron obligaciones para que pagara todo el pueblo uruguayo en miles y miles de millones de dólares. Y lo otro, Martín, esto es un monopolio no solamente para el Frente Amplio, esto es un monopolio para destacados juristas. Te puedo mencionar el caso de Correa Freitas, que no es un hombre del Frente Amplio, es el grado 5 en Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. El doctor González Lapeire también establece que esto es un monopolio. Algunos especialistas que no son frente amplistas en materia de derecho a la competencia. La doctora Silvia Echevarne, que es una mujer del Partido Nacional, es una especialista en estos temas de derecho marítimo, lo establecen con claridad. Es decir, pero no solamente esto, ¿no? Sino que acá, es decir, también se tomó una empresa que fue constituida, una sociedad de economía mixta con autorización del Poder Legislativo, que fue constituida en el año 2000, que fue en la ley de urgencia del presidente Valle, que era con un plazo de 30 años, y a través de decisiones administrativas, esta sociedad iba a tener un plazo de 80 años sin haber pasado por el Parlamento Nacional, ¿no? Son varias violaciones del ordenamiento jurídico nacional. Charles, ahora, ¿qué pasaría si el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene un pronunciamiento contrario justamente a lo firmado entre el Estado y la empresa Catón Nací? ¿No se puede exponer al Estado una demanda de la firma? Yo creo que acá también hay que tener claro algo que nosotros lo denunciamos antes de la interpelación. Esta empresa en el año 2000, en el año 2003, le había iniciado un juicio contra el Estado uruguayo, y en el año 2008 ese fallo salió negativo a los intereses de la empresa, reafirmando la interpretación y la aplicación del derecho que hacía el Poder Ejecutivo en aquel momento, y diciendo que, bueno, que esta empresa no tenía derecho a ningún monopolio, que esta empresa estaba en régimen de libre competencia y que aquí regía la ley de puertos, que establece libertad de la competencia, es decir, diversos operadores portuarios compitiendo, y libertad de elección del usuario, es decir, que el importador o el exportador tienen derecho a elegir cuál es el servicio que más le convenga. Eso fue en el año 2008. Esta empresa tenía plena conciencia y conocimiento de cómo se aplicaba el derecho en el Uruguay. Nosotros eso también hay que tener claro, es decir, y después cuando uno vaya a cualquier ámbito nacional o internacional a discutir, hay que tener en cuenta esto, porque aquí este acuerdo, por eso nosotros decimos, ¿no?, que este acuerdo debe ser anulado. Debe ser anulado. Por algo no se consultó a ninguna oficina administrativa con especialización en el tema del Estado uruguayo, es decir, no se consultó al Ministerio de Transporte, a ninguno de sus jurídicas, no se consultó a la jurídica de la Administración Nacional de Puertos, no se consultó a los departamentos contables de ninguna de esas unidades ejecutoras, y por algo esto no se hizo. En general, desde el oficialismo se defiende el informe de Ferrés, ¿no? Como informe que vendría a justificar la acción del prosecretario de Presidencia, digo. Sí, pero yo tengo hasta dudas que eso, bueno, Ferrés
declaró que ese informe es suyo, ¿no? Pero lo que se presentó al Parlamento Nacional fueron 9 carillas, sin firma, sin fecha, sin papel membretado, con un conjunto de diferentes posiciones de juristas que defienden los intereses de Catognatí. ¿Usted duda con respecto a que Ferrer lo haya redactado, por ejemplo? No. Esto ahora, mire, el Frente Amplio ya hizo una denuncia penal, ya hizo una denuncia ante la Fiscalía, un fiscal ya asumió la causa, que es el doctor Lagner. Es decir, esto ya está en el ámbito de la justicia y allí se va a dirimir todas estas cuestiones. La violación de la Constitución de la República, la violación de la Ley de Puertos, y se va a dirimir, por ejemplo, por qué el ministro Heber mintió ante el Parlamento, por qué faltó la verdad ante el Parlamento, porque el ministro Heber el primer día, el 21 de abril, cuando concurre el Parlamento, dice que existían informes jurídicos, nombra destacados juristas. En la segunda oportunidad, el 5 de mayo, dice que no va a entregar esos informes jurídicos porque hay que cuidar la posición del Estado. A la semana, y ahí es cuando nos presentan estas 9 carillas que fueron elaboradas aparentemente por el doctor Ferrer. Cuando cruza enfrente a la Cámara de Diputados dice que se equivocó, que no existía ningún informe. Luego hacemos un acceso a la información pública y el doctor Álvaro Delgado nos dice que no existen informes jurídicos, no existen informes del doctor Durán Martínez, del doctor Del Piazzo, de la doctora Graciela Rocco, porque Graciela Rocco no nos nombró en el Parlamento, nombró aquí en este programa, es Mejor Hablar, cuando ustedes lo entrevistaron, él mencionó a la doctora Graciela Rocco. Entonces, todas estas cuestiones ahora hay que dirimir en el ámbito de la justicia. Para el Frente Amplio existen delitos, pero nosotros lo que hacemos es, nosotros tenemos esta posición, es la posición que asume el Frente Amplio. Luego, quien va a tener que dirimir y atribuir responsabilidades concretas será la justicia, que tenemos plena confianza en nuestro sistema de justicia. Bien, pasando a la interna del Frente Amplio, como decíamos, bueno, en diciembre tendrán elecciones, el 5, y el MPP, junto a otros sectores frente amplistas, ha resuelto respaldar la candidatura de Fernando Pereira a la presidencia del FA. Consultarle entonces qué proyecto del FA creen que se expresa detrás de esa candidatura, por qué el apoyo a Pereira y no, por ejemplo, bueno, a Ivonne Pasado, Gonzalo Sibila, que son los otros candidatos. Sí, nosotros estamos muy satisfechos estamos contentos con la resolución que tomamos de apoyar a Fernando. Es un compañero que tiene mucha capacidad de diálogo, es un compañero que representa, que sintetiza algo que queremos para el Frente Amplio, que es tener mayor amplitud, tener mayor convocatoria, tener capacidad de diálogo con diferentes sectores sociales, sin distinción, y eso es lo que representa Fernando Pereira. Nosotros, en ese proceso de autocrítica que veníamos haciendo desde la derrota electoral, que fue dura la derrota electoral para todos los frente amplistas, fue muy dura. Nosotros lo que planteamos es que la presidencia del Frente Amplio no puede ser utilizada para proyectos sectoriales. Esa fue una de las primeras conclusiones que habíamos sacado. Entonces, si no podemos utilizar la presidencia del Frente Amplio para proyectos sectoriales, lo que decíamos, la conclusión que sacamos es, nosotros como MPP, como 609, no podemos presentar un candidato, sino que tenemos que buscar a alguien, a un compañero o una compañera que nos represente, que vaya mucho más allá de lo que es nuestro espacio político. O sea que sí, la premisa era que fuese un frente amplista independiente, digamos. Un compañero que representara, que nos representara más allá es decir, que representara otros espacios políticos, es decir, que no representara únicamente nuestro espacio. Y así fue que comenzamos a dialogar con otros sectores, y llegamos a esta candidatura, que la verdad que tiene mucho respaldo político, por no solamente nosotros, de Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay, La Vertiente, diversos sectores pequeños, diversos sectores, que es los compañeros del IR, el Abrazo, el PCT, hay mucha gente atrás de esta candidatura, muchos varones y mujeres frente amplistas independientes. Y nosotros lo que queremos es eso, que el Frente Amplio necesita a un compañero como Fernando,
que es un compañero que tiene capacidad de diálogo, que es el compañero que tiene que liderar esta primera fase que vamos a tener en marzo, abril del año que viene, es decir, vamos a ir a elecciones el 5 de diciembre, pero tenemos que hacer una militancia para las elecciones internas en 2 fases, es decir, militar para la interna, pero también para derogar lo peor de la LUC, anular lo peor de la LUC, que son esos 135 artículos que estamos llevando a referéndum, y bueno, liderar eso, cumplir con esa meta, que es la meta más importante el año que viene, que es anular lo peor de la LUC, que son los 135 artículos. Después comenzar a soñar con ese programa alternativo que tenemos que presentar a los uruguayos para el 2024. Hay que soñar, es decir, hay nuevos desafíos que tenemos que presentar, hay que empezar a diseñarlo. Uh-huh. Y también tener lo que es lo que te decía al principio, ¿no? Salir a dialogar con todos, salir a recorrer el país, a todo el país, a los diferentes interiores, y dialogar con diferentes, con los pequeños empresarios, con los medianos empresarios, con el movimiento social, con dialogar muchísimo con el movimiento sindical, y bueno, y ese Fernando representa eso, representa esa capacidad de diálogo y de sintetizar al Frente Amplio que queremos para pelear, es decir, posicionar el Frente Amplio para esta nueva etapa que es hacia adelante. Uh-huh. Para ir cerrando, ¿cómo ve la conformación de este espacio convocatoria serenista progresistas? Se lo consulto porque, entre otras cosas, el exministro y vicepresidente Danilo Astori habló de acumular y de equilibrar los pesos dentro del FA. Nosotros vemos vemos con muy buenos ojos que estos compañeros hayan podido sintetizar este espacio político, porque, nosotros siempre el Frente Amplio ha tenido como 3 grandes bloques. Nosotros somos uno de esos bloques, y el ala progresista, el ala serenista, ha sido uno de esos bloques. Lo que fue el Frente Liber Seregni en el pasado ha sido uno de esos bloques, y vemos realmente con muy buenos ojos, y el Frente Amplio necesita de esos espacios y para proponerse desafíos futuros. Bien, bueno, Charles Carrera, le agradecemos esta mañana con Mejor Hablar y estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de diálogo, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Por favor, hasta luego. 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.